Muy buenos días a todos. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Hilda Serralde y soy consultor asociado de la firma Reading Consultants hace ya 21 años y el día de hoy voy a tener el honor de pues presentarles a ustedes este tema. Tomando en cuenta las preguntas que nos hicieron en nuestros webinars anteriores, hemos decidido en esta ocasión tocar el tema generacional. Sabemos que cada persona tiene su propio talento y sus necesidades son únicas y especiales. Y entre generaciones pasa exactamente lo mismo. La idea es entender lo que aporta cada una de ellas a la organización para que seamos capaces de influir con más efectividad. Así pues, para entrar al tema, resulta muy útil definir el término generación. Generación es un grupo de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores. Actualmente existen entre 6 y 7 generaciones que se clasifican cada una en periodos de 15 a 20 años. Todas han tenido vivencias particulares muy marcadas por las características de la sociedad en la que crecieron y se educaron. Circunstancias que las diferencian de las demás y que determinan en cierta manera su forma de ver la vida, su forma de afrontar el trabajo o de comportarse y relacionarse en el ámbito profesional. El empleo y la autoridad no significan lo mismo para quienes nacieron en la posguerra, para los que vivieron en medio de una crisis o crecieron bajo la premisa de que a los padres se les obedece, que para quienes nacieron en una sociedad en donde la libertad es uno de los pilares fundamentales. El desafío ahora es lograr que generaciones tan diferentes no solo convivan en una misma organización, sino que además se entiendan y logren resultados juntos. Hasta hace unas décadas, el entorno organizacional era más homogéneo y prácticamente no se veía tanto la división generacional. Actualmente el cambio es notorio. Ahora hay una clara diversidad en los equipos de trabajo, pues en el mundo laboral pueden llegar a interactuar entre 4 a 5 generaciones al mismo tiempo. Digamos que es un momento histórico y estratégico para las empresas si tomamos en cuenta que en esta mezcla hay un aporte notable de experiencias, de información, de conocimientos, de valores y también de hábitos que bien manejados pueden llegar a convertirse en una herramienta, yo diría, valiosísima para generar innovación, para generar nuevos servicios y para tener un enfoque más preciso de cómo potenciar el trabajo en equipo. Ahora que nos encontramos con este nuevo marco en cuanto al capital humano que existe en las empresas, pues ¿qué podemos hacer? La verdad considero yo aprovecharlo. Y la pregunta es ¿cómo? Actualmente se requiere un liderazgo en donde se logre que las similitudes de las distintas generaciones sean más numerosas y que las diferencias no resten. En este contexto, los líderes no solo tienen que fijarse en las capacidades que logren llevar un proyecto al éxito, sino también en satisfacer las aspiraciones e inquietudes para que la gente que se sienta motivada en el entorno laboral y pues de esa manera puedan desarrollarse tanto en lo personal como en lo profesional. Así pues, voy a hablar ahora de cada una de estas generaciones, pero cabe aclarar que lo que les voy a referir son solo características que no necesariamente están implícitas en la generación a la que pertenecemos. Pues también influye el mindset, la mentalidad. O sea, es decir, la mentalidad que ya tenemos juega un papel muy importante. Los veteranos es la primera generación. Los veteranos que son también conocidos como los tradicionales o como los lucky few. Son los que nacieron aproximadamente entre 1926 y 1945.
Su edad ahora en el 2020 está entre los 75 y los 94 años. Y el rasgo que los distingue es la austeridad. Se les llama la gran generación, la generación de los maduros, la generación de los silenciosos. Ellos vivieron en la época de la Guerra Fría, cuando había más ideales que dinero, la época de la lucha por los derechos sociales. Ellos no solo sobrevivieron a la depresión de los años 30, sino también vivieron de alguna manera la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Es una generación que se caracteriza por su autosacrificio y por el respeto a la autoridad. Consideran el trabajo como su recompensa. Son realmente comprometidos y fieles a su vida profesional. Ellos esperan del trabajo seguridad y estabilidad. Digamos que son los guardianes de las organizaciones y son los que han metido o se han metido de alguna manera en los fundamentos, las metas y las creencias de ella. En las organizaciones son la voz de la experiencia. Se acostumbraron a trabajar muchos años en la misma empresa porque pues varios de ellos trabajaron desde los cimientos y fueron creciendo dentro de ella a lo largo, pues imagínense, prácticamente de toda su vida. Ahora, gente de esta generación la vemos en empresas grandes como presidentes de la Junta de Consejo, por ejemplo, ¿no? La siguiente generación es la generación de los baby boomers. Los baby boomers nacieron entre 1946 y 1964. Son una generación que tiene ese nombre, baby boomers, gracias al alto índice de nacimientos que se registraron en esa época. Fue el boom de los niños. Su edad ahora está entre los 2020, perdón, su edad ahora en el 2020 está entre los 56 y los 74 años. Y el rasgo que los caracteriza es la ambición. A los baby boomers los podemos dividir en dos, o se dividen en dos. Están los old, que son los mayores, y ellos están entre los 64 y los 74 años, y los young, que son los más jóvenes. Ellos están entre los 56 y los 65 años de edad. Los old destacan también por haber vivido muchos de los momentos más importantes de la historia, pues al igual que los veteranos. Y entre ellos, les decía yo, ¿no?, que sobresale el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ellos crecieron con la televisión. La verdad es que este medio modificó sus hábitos de entretenimiento y su manera de informarse. La generación anterior se entretenía y se informaba a través de la radio. También los old viven la lucha por los derechos humanos. Al igual que los veteranos, demuestran fidelidad a las empresas. De hecho, es frecuente que la mayoría de ellos haya permanecido durante 2 o 3 décadas en la misma compañía, buscando siempre esta seguridad y esta estabilidad en el trabajo. Es una generación que trabaja mucho y a partir de este trabajo lograron acumular riqueza, o al menos tener casa, coche, vacaciones, algunos inclusive pues su casa vacacional. Son conservadores y son muy éticos. Por otro lado, tenemos a la generación de los young. Los young, una de las grandes diferencias que tienen con los old es que ellos entraron justo en la crisis económica y ellos se quedaron en el quiero casa, en el quiero vacaciones, en el quiero coche, porque no tuvieron oportunidad de tener recursos para ahorrar. Es justo cuando entra el movimiento hippie, es la época del movimiento hippie, también la época de la incorporación de la mujer al mercado laboral, la época de la liberación sexual. Y bueno, pues en esta generación se originó el concepto del workaholic, los adictos al trabajo.
que bueno, pues es una generación que está caracterizada por el trabajo duro. También es una generación que elige como el trabajo como medio para demostrar que valen. Y de esta manera, pues buscan el reconocimiento, pero por su comportamiento ético y por su entrega. Ya ahora algunos de ellos ya están jubilados, otros ya están con un pie en el golf, están a punto de hacerlo. Veamos ahora a los baby boomers al interior de la organización. Fíjense, una de las principales características de los baby boomers es su lealtad y su compromiso con la organización. Actualmente son aproximadamente el 44% de ellos trabajan en organizaciones. Esto significa que trabajamos con más de 66 millones de baby boomers. Esta generación hizo escuchar su voz tomando decisiones y dando rumbo a muchas organizaciones. Escogieron el trabajo para demostrar lo valiosos que son, les decía yo. Y bueno, pues como resultado trabajan todo el día, incluyendo los fines de semana, ¿no? Haciendo lo que se tenga que hacer para terminar el trabajo. Es una generación que respeta la estructura corporativa. Ellos siguen procesos, le dan mucha importancia a los objetivos organizacionales. Ven a sus líderes como personajes admirados que al mismo tiempo son distantes, casi como si fueran dioses. A diferencia de otras generaciones, los baby boomers son respetuosos de la autoridad y también del conocimiento. Para ellos, el deber ser y el estatus es importante. Tienden a desarrollar toda su carrera dentro de la organización. Están comprometidos con ella más que con ellos mismos. Más aún, los boomers asocian el trabajo con su propia identidad y su propio valor. Son la voz de la experiencia. Los boomers ponen todo su tiempo y esfuerzo en el trabajo, igual que los veteranos. Ellos consideran que deben ser respetados por los logros alcanzados. De hecho, su manera de contribuir con la organización, que además les ha dado tanto, es desarrollando gente y compartiendo esa experiencia que han acumulado a lo largo de los años. Aprecian al máximo la estabilidad, porque eso les da seguridad. También les gusta obtener información de lo que sucede en todas las esferas y entre más información tengan es mejor. Esto los hace sentir que están pisando tierra firme. Hay que recordar, ellos son disciplinados y son muy apegados a la rutina. Tienen una gran capacidad de trabajo y de sacrificio. Ellos dan siempre su máximo esfuerzo. De alguna manera compensan así su aversión al riesgo y su aversión a la innovación. Les estimulan los retos, pero solo los retos que están asociados a oportunidades de crecimiento. Es una generación en donde son muy individualistas y son competitivos. Tienen ellos esta tendencia a primero los resultados. Disculpen. Es importante estar muy pendientes de los baby boomers que tienen el pensamiento de yo conozco todo eso, porque eso es resistencia al cambio. Tal vez intelectualmente tienen mucho conocimiento, sin embargo, a veces ese conocimiento es su freno para el cambio. Es una generación en donde son más observadores que actores. Y bueno, lo sabemos, ¿no? Para ellos el uso de las tecnologías es muy limitado. Por ejemplo, prefieren comunicarse por teléfono. La verdad es que los young, es decir, los que son más jóvenes, se han adaptado. Ellos poco a poco han ido entrando a este entorno que cada vez está más digitalizado. A los old, a los que son un poco mayores, les ha costado, pues francamente, un poco más de trabajo. Trabajar con gente de esta generación es muy ameno, pero todo va a depender de la manera en que se lleven a cabo las tareas y cómo sea la forma de comunicarnos con ellos.
hay que pensar que son una pieza clave dentro del proceso de crecimiento y desarrollo en la organización. Son una presencia fuerte, son una presencia comprometida y son una presencia dedicada. Bien, hablemos ahora de la generación X. La generación X, ellos nacieron entre 1965 y 1979. Ahora, en el 2020, su edad está entre los 41 y 55 años. Y el rasgo que los caracteriza es su obsesión por el éxito. Esta generación es conocida como la generación perdida. Se les llama así porque les tocó entrar en el mercado laboral en una época de mucha incertidumbre. Fueron el conejillo de indias del capitalismo. También fueron testigos de la caída del muro de Berlín, la implosión del comunismo, la aparición del SIDA y, por supuesto, los despidos masivos de los años 80. Se les llama la generación del divorcio, porque en esta generación se divorciaron más padres que en cualquier anterior. De hecho, son los niños que se cuidaban a sí mismos. Las mujeres se incorporan de manera masiva a las organizaciones, pero un alto porcentaje sigue a cargo de toda la gestión de la casa. Fíjense, la generación X son los hijos de los baby boomers y son los padres de los millennials. Es una generación intermedia. Ellos sobrevivieron al bombardeo del consumismo de las décadas de los 80 y de los 90 y entraron a la época o a la edad del .com. Han tenido una capacidad de adaptación muy alta. Ellos se adaptaron a la llegada de Internet a sus vidas y al desarrollo tecnológico posterior. Es la generación que cambió los teclados de la máquina de escribir por la computadora y aprendieron a golpes el uso del correo electrónico y el entrar a todo lo que tiene que ver con la era digital. Ahora, hablemos de la generación X en la organización. Sus principales características es que son muy responsables y comprometidos. Todavía son mayoría en las empresas. Ellos desean desarrollarse profesionalmente. Para la generación X, el futuro es su gran preocupación. Están en la búsqueda del crecimiento, en la búsqueda del desarrollo y del dinero, y siempre buscan beneficios a corto plazo. El trabajo lo es todo para ellos, porque han vivido bajo las máximas de acumulación de riqueza y de superación personal. La recompensa es, me toca, no me lo gano. Ellos mantienen la pasión por el trabajo, son adictos a él. No piensan mucho en cuántas horas van a invertir. Lo importante es cumplir con el objetivo y realizarlo. Desean ver que las cosas y los cambios se hacen rápidos. Son conocidos porque son muy impacientes. Ellos crecieron con más libertad de niños y tuvieron opinión y voz en casa. Estaban bajo las órdenes de sus padres y, pues por lo tanto, esta generación no ha perdido el respeto a la autoridad, aun y cuando actualmente al interior de la organización sí llegan a cuestionar esa autoridad. De alguna manera es una generación que trata de imponer sus propias reglas. Ellos creen en hacer las cosas a su manera. Son transparentes y son directos cuando se trata de dar su opinión. Ven a sus líderes como modelos a seguir y les gusta que tengan la apertura para escuchar las ideas de todos y que además sean capaces de crear un lugar de trabajo en donde todos los niveles puedan participar. Son excelentes gestores de equipo, capaces de generar sinergia entre todas las generaciones, porque ellos han aprendido a valorar la diversidad y a pensar globalmente.
Fíjense, contrario a los baby boomers, son más colaborativos y se sienten más cómodos trabajando en grupos mixtos. Ellos creen en el significado del trabajo en equipo y de alguna manera les gusta compartir sus conocimientos con todos. Ellos trabajan para vivir, contrario a los boomers, quienes viven para trabajar. Son totalmente independientes y autónomos. También son competitivos y son francamente orientados hacia todo lo que tenga que ver resultados. Les gustan los retos, por lo que de alguna manera tratan de aprovechar cada oportunidad que aparezca. A mí me encanta porque es una generación que valora el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades gerenciales. Me he topado con que siempre están abiertos a recibir retroalimentación, pero basada en hechos. Por otro lado, los más jóvenes de esta generación tratan de equilibrar su tiempo de trabajo con su vida familiar y con sus actividades de ocio. El mantra es: trabaja inteligentemente, no fuertemente. Y valoran sobre todo el concepto de balance entre trabajo y familia. Posiblemente esta generación sea la menos entendida de todas. Ellos han tenido que trabajar muy duro para forjar una identidad separada de todas las generaciones anteriores. Se han adaptado a los cambios en los sistemas de información y en el manejo de las nuevas tecnologías. De hecho, son considerados como los conocedores de la tecnología, porque crecieron con las computadoras. Fíjense, ellos prefieren reunirse actualmente solo lo necesario y prefieren comunicarse a través de todos los medios que implican nuevas tecnologías. Bien, veamos ahora a la generación de los millennials. Denme un segundo. Perdón. Fíjense, los millennials nacieron entre 1980 y 1995. Su edad ahora en el 2020 está entre los 25 y los 40 años. Y el rasgo que los caracteriza es la frustración. La generación de los millennials nace y crece en un momento en el que muchos países viven la prosperidad y una estabilidad tanto política como económica. Sin embargo, cuando llegan a la mayoría de edad, se enfrentan a un periodo de recesión y a un mercado laboral en absoluta crisis. Esta situación los obliga a tener un alto nivel de preparación académica para poder conseguir un empleo. Y entonces los lleva a ser una generación altamente cualificada y la más preparada de la historia. Piensen, por ejemplo, ustedes que seguramente varias personas de la audiencia son muy jóvenes, y si no, piensen en los jóvenes. Ahora la mayoría de ellos tienen maestrías, tienen doctorados y algunos hasta 2 carreras. Es una generación que de niños fueron muy escuchados y felicitados, y por eso su autoconfianza. Son hijos de la generación X, que fue una generación que la verdad fue algo reprimida o estuvo algo reprimida y que decidió darles a ellos la libertad que nunca tuvieron. Por ejemplo, esta generación tiene libertad de expresión o les dieron la libertad de ejercer sus derechos. Es una generación en donde la mujer no está dispuesta a renunciar a su vida laboral y tampoco está dispuesta a renunciar a su desarrollo. Los mayores de esta generación crecieron con la era de la tecnología. Las PC, Word, Excel, MySpace, que MySpace era lo que ahora es el Facebook. Crecieron también con todo lo que tenga que ver con la tecnología, ¿no? Ellos usan la tecnología, pero no la viven. Los más jóvenes de esta generación son totalmente digitales. En su vocabulario se unen palabras como el smartphone, la tablet, el portátil,
la iPad, Google, Gmail, Spotify. Herramientas que les ayudan a avanzar en su comunicación y que los llevan a convertirse en la primera generación global. Ellos sí viven la tecnología, ellos sí viven la digitalización. La interconexión que se genera gracias a estas nuevas tecnologías les permite tomar mayor conciencia en cuestiones sociales, como son el racismo, el derecho de las mujeres, el machismo, la homofobia y la inmigración. Hechos que han logrado traspasar a las redes sociales y, pues desde estas, generar una mayor conciencia y movilización mundial. Se convierten también en grandes creadores de tendencias y referentes de la vida sana, como la práctica de deportes, el ecologismo y el tener una buena alimentación. Recuerden, ahora ya todo es orgánico. Cuidan ahora, pues, hasta cómo se divide la basura, ¿no? Aquí es en donde empieza toda esta parte ecológica. Ellos se comprometen, pero no con las organizaciones, sino con ellos mismos. Generalmente no tienen miedo al cambio. Están dispuestos a aprender y están dispuestos a emprender. Yo en los últimos años he visto a muchos millennials superar a los de la generación X. Ahora, ¿cómo son los millennials al interior de la organización? Sus principales características es que son emprendedores, son exigentes, son muy idealistas y son creativos. Ellos llegaron para transformar, para crear, para desarrollar y también para impactar a la fuerza laboral. De hecho, son la generación más representada en las organizaciones. 2 de cada 3 personas que trabajan en una organización es un millennial. Permanecen en sus puestos de trabajo de 2 a 3 años y pues tienen una muy alta capacidad de adaptación, pero permanecen poco tiempo en un solo lugar de trabajo. Esta generación accede al mercado laboral en plena crisis económica. Son productivos, son inteligentes y, como les decía, también con un alto nivel de formación profesional. Ellos tienen muy claro en qué quieren trabajar y qué pueden aportar. Respetan el conocimiento y la credibilidad del otro por encima de las formalidades y esperan del jefe lo mismo que tenían en casa, ser felicitados y escuchados. A ellos les gusta formar parte en la toma de decisiones, tienen esperanzas. Ellos piensan que van a cambiar el mundo y yo creo que de hecho lo están haciendo. Para esta generación, primero su felicidad, la flexibilidad y el buen ambiente laboral. Ellos, al igual que la generación anterior, creen en la importancia sobre el balance entre trabajo y familia. Esta generación vio que sus padres trabajaron mucho y que, a pesar del esfuerzo desmedido, algunos no pudieron alcanzar sus ambiciones, por lo que ahora ellos quieren destacar por ser mayores conciliadores de la vida laboral con el tiempo libre. No temen decir que no a un lugar de trabajo que no les agrade. Lo más importante para ellos es su independencia, es alcanzar las metas que se establecieron y ganar dinero. Y hay varios ejemplos de ello. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, o Chris Hughes, que es el que se me ocurre, ¿no? Que él es cofundador de Facebook y, si no me equivoco, en el 2007 deja Facebook para convertirse en el director de campaña del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Quiere decir que son grandes creadores de tendencias y que luchan por ser originales. Dan prioridad a su tiempo libre y son francamente sociables. Lo más importante no es el salario, sino sentir que su labor tiene un impacto social. Luchan por lo que creen y luchan por lo que quieren. Se comprometen con organizaciones y causas sociales que vayan siempre de la mano con sus valores humanos.
Les gusta sentirse valorados y saber que tienen posibilidades de desarrollo al interior de una organización. Si ellos llegan a mirar un atisbo de que no van a crecer o no van a ser desarrollados rápido, es cuando salen del trabajo. No les llama la atención. Reconocen el liderazgo basado en la experiencia. Ellos quieren que sus líderes se comuniquen de manera clara, de manera consistente y de manera empática, y que compartan lo que escuchan de la dirección, porque de esa manera pueden estar al tanto de lo que sucede en todos los niveles de la compañía. Fomentan una cultura corporativa, cooperativa y flexible. Ellos trabajan en equipo tanto físicamente como virtualmente. Se adaptan al cambio sin ninguna dificultad. Por ejemplo, pueden llegar a mudarse con mucha facilidad de ciudad y de país. Tienen la formación y la capacidad para desarrollar su carrera en empresas multinacionales. Son muy colaborativos, les gusta compartir sus ideas y les gusta compartir también sus experiencias. Dominan varias disciplinas, son muy creativos y son dinámicos. Tienen esta capacidad de realizar varias tareas a la vez, ¿no? Como dicen, son multitask. Como son la primera generación nativa digital, ellos están definidos por la comunicación de alta tecnología. Ellos se comunican a través de las redes y a través de ellas comparten sus aficiones, sus gustos, investigan y acceden a la información. Están conectados a Internet siempre. Por ejemplo, si uno quiere comunicar algo a un baby boomer te dice, llámame. Una persona de la generación X te va a decir, escríbeme. Pero los millennials te van a decir, mándame un mensaje de texto. Es una generación en donde muchos de ellos tienen poca capacidad interna para manejar la crítica y no procesan bien el fracaso. Cuando ingresan a un lugar de trabajo ambicioso, competitivo y que les ocupa las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y además con mínima supervisión y en donde el aprendizaje en el trabajo es la norma, van a sentirse frustrados. De forma que, aunque son muy sofisticados técnicamente, suelen carecer de las herramientas interpersonales de autoconciencia que, pues de alguna manera, les ayuden a ser más productivos en un ambiente multidisciplinario, agitado y sin estructuración. Quiere decir que, pues parte de lo que ayudará para trabajar con los millennials es meterlos en un ambiente de mucha estructura. Vamos a platicar ahora de la generación Z. No es la última generación, porque la última generación es la alfa, pero sí es la última generación de la que vamos a hablar en este webinar. La generación Z nacieron entre 1996 y 2010. Su edad ahora, en el 2020, está entre los 10 y los 24 años. Y el rasgo que los caracteriza es la irreverencia. Son, pues, los más grandes de esta generación son los estudiantes que empiezan a poner un pie en el mundo laboral o que están a punto de graduarse. La generación Z es la primera del siglo XXI. También es conocida como la nueva generación silenciosa, es como si fuera un círculo. Porque fíjense, ellos surgieron en un momento de conflicto mundial, en plena recesión económica, en medio de muy altos índices de paro y frente al terrorismo globalizado. No es nuevo, ¿no? Han crecido frente a la inmediatez. Ellos, para recibir una respuesta, para comprar algo, para entrar en contacto con los demás o para captar, si nosotros queremos captar su atención, todo tiene que ser de manera rápida y directa. Lo tenemos que hacer en menos de 8 segundos. La vida de una persona de generación Z gira en torno a la tecnología. Para ellos el mundo está en las redes sociales.
Fíjense, contrario a los millennials, es una generación que prefiere la privacidad. Ellos prefieren las aplicaciones que no dejan ver mucho su información personal. Por ello, optan por usar Ask, Snapchat o la aplicación Secret, Whisper, Instagram, etcétera. Ellos no conocen el mundo sin el celular y no pueden estar sin acceder a la información de lo que quieren o de lo que necesitan en tiempo real. Son creativos, son maduros y son autosuficientes. Son los que mejor interactúan a nivel global. De hecho, son los creadores de las comunidades online. Nada más piensen, ¿no? Todos los youtubers pertenecen a esta generación Z. Destacan por su altruismo y por su sensibilización social. Ellos son buscadores de la verdad y del conocimiento. Al igual que los millennials, crecieron con marcados valores sociales. Por ejemplo, luchan por la igualdad de las personas, por también el trabajo en equipo, pero tanto a nivel laboral como deportivo, como escolar, ¿no? Ellos cuidan el planeta, tratan de apoyar a la comunidad local y apoyan también a las personas vulnerables. Es una generación que se caracterizan por ser autodidactas. Si no entienden, si no conocen o no les gusta el enfoque de los temas, inmediatamente buscan información a través de Internet. Es su mejor medio también para comunicarse, para realizar cursos, para conseguir amigos y para crear una interacción con personas de todo el mundo. Ellos comparten innovación a partir de estos medios, ¿no? Ahora con esto que estamos viviendo de la pandemia, pues para ellos es utilizar Zoom, utilizar cualquiera de estas plataformas, es por Dios, como moverse, es moverse como pez en el agua. Bien, ahora, ¿cómo es la generación Z en las organizaciones? Los más jóvenes, ¿no? Los que están poniendo un pie. Sus principales características es que son muy creativos, son pragmáticos y son menos idealistas. Su entorno es muy competitivo y con altos niveles de exigencia y de certidumbre. Esto los ha llevado a ser la generación que mejor se adapta a los cambios y a los nuevos entornos. Son una generación sumamente flexible. Ellos pueden salir de su zona de confort sin ningún problema. Buscan estabilidad en una organización porque tienen una visión pesimista sobre el futuro, porque crecieron en una época de recesión económica. Por lo tanto, son críticos y a la vez son portadores de planteamientos en donde la practicidad y la concreción sean la base. Son comprometidos. Ellos quieren ser parte de organizaciones o de empresas que tengan programas sociales y que se comprometan también con el planeta. Cuentan con sólidos valores sociales. Dan mucha importancia a la flexibilidad y a la libertad. Buscan trabajos flexibles, a distancia, que les permitan realizar varias actividades a la vez. Al igual que los millennials, ellos también están dispuestos a viajar y a trabajar en distintos lugares del mundo. Son emprendedores, son creativos y son independientes, lo que los lleva a producir, a crear y a innovar. Les gusta, les decía yo, trabajar en equipo y participar de redes en donde esta innovación tenga cabida. Ellos son expertos en el trabajo interactivo. Ahora, en cuanto al liderazgo y para tener un marco teórico, voy a utilizar el modelo de liderazgo situacional propuesto por el doctor Redding y del cual mis colegas han hablado ampliamente en todos los webinars pasados, por lo que no me voy a detener a explicar cada una de estas conductas. Solo recordarles que existen 4 estilos básicos, que es el liderazgo separado, el liderazgo relacionado, el liderazgo dedicado y el liderazgo integrado. Hemos preparado esta tabla para pues entender cuáles son los estilos de liderazgo apropiados para las diferentes generaciones. Así que como podemos observarla, fíjense,
El estilo separado es más utilizado o nos ayudará más bien a ayudar o a lograr resultados si los utilizamos este estilo con los veteranos, con los baby boomers y con los millennials. El estilo relacionado servirá para los baby boomers, para los millennials y la generación Z. El estilo dedicado para los veteranos, para los baby boomers y para la generación X. Y el estilo integrado para la generación X y la generación Z. Esta presentación la vamos a compartir, pero pueden tomar foto o me regreso más adelante a esta lámina. Fíjense, el estilo de liderazgo separado para utilizarlo con los veteranos, baby boomers y millennials. Por ejemplo, con ellos puede ayudar a formalizar objetivos y medir resultados. Establecer el compromiso acerca de lo que van a lograr poniéndolo en papel y hacer una medición real acerca de lo que han logrado. No lo que han hecho o el esfuerzo que han puesto en las tareas, sino lo que han logrado. Si ven todo esto en papel, va a ser más fácil establecer lo que harán diferente en caso de no haber llegado al resultado esperado. Ellos necesitan mirar el documento, necesitan tener referencias numéricas para saber en dónde están parados. Puede ayudar también establecer criterios y acuerdos formales, establecer las reglas del juego, lo que es correcto o lo que es incorrecto, de tal manera que a partir de ahí podamos nosotros influir basándonos en la regla, en lo que ya se acordó. Todos los acuerdos hay que reforzarlos por escrito, sea cual sea el medio, mediante una firma para los baby boomers, mediante un correo electrónico para la generación X y mediante un mensaje de texto para la generación de los millennials. Mostrar evidencias. Mostrar evidencias validarán la realidad. Les ayudará a tener objetividad para reconocer lo que hacen fácil y bien, pero también para conocer sus limitaciones. Que conozcan las políticas de la empresa. Recordemos que estas tres generaciones necesitan certeza, necesitan estructura. Por lo tanto, necesitan tener claridad acerca de las políticas de la empresa. Esto va a ayudar mucho a evitar desviaciones. Por ejemplo, con los veteranos, por ser los más conservadores, conocer estas políticas les va a ayudar a alinearse a la autoridad. Estructuración de tareas repetitivas y disciplina. Ellos trabajan mejor con tareas repetitivas y que impliquen llevar un orden. Recordemos que la disciplina es lo que le hace sentido a los baby boomers. Dar certidumbre. Compartir información relevante sobre la dinámica de todos los procesos es lo que les va a ayudar o es lo que les va a dar lo que necesitan para trabajar. Ahora, el estilo de liderazgo relacionado para los baby boomers, para los millennials y para la generación Z. Ayudará mucho reconocer su capacidad y mérito. Exaltar constantemente lo positivo de su trabajo y de su persona. Por ejemplo, decirles algo así como, sé que hiciste tu mejor esfuerzo para hacer esta presentación y gracias a ello logramos ganar la cuenta. Mantener un clima de confianza, mostrarles nuestra simpatía, comprometernos en forma leal con las iniciativas que tengan sentido, eso sí, y respaldarlos totalmente. Es decirles, ¿sabes? Me gusta esta iniciativa, cuenta conmigo para impulsarla, yo confío plenamente en ti. También va a ayudar la comunicación uno a uno, abordarlos con calidez, tratar de percibir las diferencias individuales, tratar de ser empáticos, ponerlos siempre en su lugar. Podemos decirles, sabes, te entiendo bien, he estado en circunstancias similares y lo que me ha funcionado hacer es esto. Y es darles el consejo, pues, cálido que necesitan, pero a partir de la empatía. Ayudará también dedicarles unos minutos de la semana para que se pueda establecer una comunicación más personal, porque esto va a generar ese vínculo de confianza que tanto necesitan.
Impulsar el desarrollo. Los baby boomers son especialistas en esto, pues les gusta desarrollar gente a partir de su experiencia. Entonces, involucrar a los baby boomers va a ayudar a disminuir sus ganas de estar con un pie fuera de la organización. También va a servir acercarse con los millennials para saber qué los mueve, qué se puede hacer para lograr el compromiso de ellos. Delegar y reforzar la autonomía. Si das libertad a quien la merece, vamos a lograr respuestas responsables. Hay que escuchar activamente para dar entrada a nuevas ideas, porque esto va a generar la proactividad de todos ellos. Ahora, el estilo de liderazgo dedicado con los veteranos, baby boomers y la generación X. Fíjense, con ellos habrá que establecer estándares que los impulsen a nuevos retos. Al hacerlo estaremos generando proactividad y toma de decisiones. Les daremos libertad de acción y les vamos a ayudar a que tomen la iniciativa. Van a saber con claridad en dónde están parados. Con los baby boomers, esto va a aumentar su velocidad de respuesta. Tenemos que tener una comunicación directa, ser claros, ser concretos y ser muy precisos. Hay que recordar que valoran a quien ha demostrado que sabe. Por lo tanto, va a valer la pena convencerlos a partir de demostrar que uno tiene el dominio del tema. Fomentar la planificación. Impulsar el trabajo a partir de la planeación semanal. Esto no tienen idea cómo va a ayudar para que ellos tomen acción oportuna y mejor si este plan es detallado. Hay que acercarnos para verificar que ese plan es algo que se puede llevar a cabo y que tienen perfectamente bien establecidas prioridades. Porque recordemos que a la generación X, pues quiere todo inmediato, todo urgente, les cuesta trabajo priorizar. Plantear objetivos estructurados, ayudarles a concretar. Y esto puede ser respaldando el logro de los objetivos con planes concretos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? Volverlos expertos en los temas. Cuando hay algo nuevo, es importante darles dirección y asumir la responsabilidad con ellos. Porque la generación de los baby boomers y la generación X a veces presentan cierto temor para hacer algo nuevo. Por lo tanto, hay que enseñarles a hacerlo. Por supuesto, evaluar con ellos el costo-beneficio de todas las iniciativas para reconocer su mérito, pero basado en los resultados que han dado. Estilo de liderazgo integrado para la generación X y para la generación Z. Ayudará a aprovechar los beneficios de la pluralidad. Establecer objetivos participativos en tareas complejas, de tal manera que se involucren personas con diferentes conocimientos y experiencias. Hay que tomar en cuenta su opinión. Preguntarles, por ejemplo, ¿qué riesgos ves? Es darles el micrófono para expresar por qué sí o por qué no y pedirles sugerencias. Resolver de manera participativa. Cuando de alguna manera no estén de acuerdo, animarlos a expresar sus razones y pedirles que nos ayuden proponiendo soluciones. Desarrollar el compromiso con los objetivos. Solo hay que estar alerta, pues los de la generación Z pueden llegar a ser muy idealistas y soñadores y por lo tanto comprometerse a objetivos que sean inalcanzables. Entonces hay que estar alerta en esto. Planeación y revisión de avances. Esto va a ayudar a ampliar su horizonte temporal hacia el futuro. Hay que fomentar la planeación participativa y hay que hacer revisión mensual de avances. Esto sirve para tener referencia de, por ejemplo, cómo otros se activan, de cómo se podrán concertar resultados de largo y de corto plazo. Solo hay que asesorarlos en este manejo de prioridades y de tiempos. Fomentar el liderazgo participativo. Y esto puede ser a través de que trabajen en proyectos, por ejemplo, de mejora continua o de innovación, porque al hacerlos va a propiciar el compromiso de equipo.
Se desarrolla el talento a través de invitarlos a participar y se generan soluciones en consenso. De tal manera que, pues esto impulsa la innovación y se da entrada a las ideas. Con la generación X servirá mucho utilizar este enfoque para contrarrestar esta impulsividad y este sentido de urgencia. Por último, por ejemplo, si pensamos que somos personas de recursos humanos y lo que queremos es retener talento, a un baby boomer lo podemos conquistar con un incentivo salarial, estilo separado. Pero a un perteneciente a la generación X será más efectivo pues convencerlo a partir de programas de desarrollo y de crecimiento rápido dentro de la empresa, estilo dedicado. Y a los millennials, en su caso, pues se sentirán realizados en organizaciones que les ofrezcan un proyecto ilusionante y que sea flexible con sus proyectos personales, estilo relacionado. Bien, pues hemos terminado y me gustaría darles algunos anuncios antes de ir a las preguntas y respuestas. Es recordarles que nuestros webinars son cada jueves a las 11 de la mañana. Les puse aquí los siguientes. El siguiente jueves 30 de julio es reducir la baja efectividad de los colaboradores. Y pues estaremos llevando, y esto es una buena noticia, porque estaremos llevando a cabo una serie de talleres virtuales que son los que ven ahora en pantalla. Los voy a poner. La gran noticia es que estos talleres virtuales están ya calendarizados y a los participantes de estos webinars estaremos ofreciéndoles una beca del 50%. Así que, pues, si están interesados en asistir a alguno de ellos, por favor no duden en enviarnos un correo al correo que ven por aquí abajo, info@readingconsultants.com. Ahora sí quedo abierta a sus preguntas. No sé, Toño, ¿estás por ahí? ¿Tú me ayudarías? Y aquí estoy, ya listo para empezar a ver las preguntas que pudieran tener los asistentes. Yo creo que vale la pena tal vez darles algunos minutos más para que puedan escribir las preguntas que puedan surgir después de haber hablado de las diferentes generaciones y después de haber puntualizado precisamente características conductuales de cada generación y cómo poder influir mejor en cada una de ellas. Mira, hay una, no es propiamente una pregunta, sino uno de los participantes comenta si es posible hablar también de desventajas de cada una de las diferentes generaciones, ya que en su percepción solo se han hablado de rasgos favorables. Y también pregunta si las descripciones que se dan o que se han dado son aplicables a poblaciones latinas, de poblaciones en general, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que le gustaría a esta persona es conocer un poco más acerca de rasgos no solo favorables de cada generación, sino también algunos rasgos desfavorables. Vale, con todo gusto. Mira, por ejemplo, si hablamos de los veteranos son muy tercos. A los veteranos cuesta mucho trabajo convencerlos de algo diferente. Tienen mucha resistencia al cambio. ¿Cómo podemos convencerlos de que hacer las cosas diferentes puede funcionar? Mostrándoles con hechos cómo se iba a funcionar, analizando, ¿no? Haciendo análisis con ellos, de hecho pidiéndoles sugerencias. Pero bueno, sí son tercos. Los millennials, les decía yo que trabajan poco tiempo en las organizaciones, son muy explosivos. Entonces, son muy explosivos cuando algo no les gusta. Explosivos no me refiero a esta explosividad de la generación X, sino si no les gusta algo, de inmediato se van porque encuentran diferentes oportunidades. Entonces, muchas veces en las organizaciones hay temor de contratar a gente
millennial porque saben que van a abandonar el trabajo. Por eso les decía yo que parte de lo que puede ayudar con los millennials para que no abandonen tan rápido el trabajo es este incentivo de desarrollarlos, porque es algo que les gusta. La generación X platicaba también que es una generación impulsiva, con un sentido de urgencia brutal. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren al instante. Entonces, bueno, pues hay que trabajar por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no? Que les puede ayudar a ver cómo actúan otros, pero en tiempo. No sé cuál generación me falta, los baby boomers. Es que los baby boomers son una generación como muy amplia. Entonces, con los baby boomers puede ayudar mucho. Uno de los principales rasgos de los baby boomers es que creen que todo lo saben, creen que nadie sabe más que ellos. Entonces, lo mismo, hay que demostrarles el por qué, pues hay que demostrarles el por qué sí las cosas diferentes. Son una generación muy similar a los veteranos. No recuerdo la otra pregunta, Toño. Más que pregunta, es si las descripciones que se dan son aplicables a nivel global. Es decir, si todo esto que has comentado funciona para entender por generación a los latinos, igual que a los europeos, a los británicos, en fin. Sí, es a nivel global. Y de hecho son características. Les decía yo al principio que sí es a nivel global, es una investigación a nivel global. Las generaciones varían mucho. Por ejemplo, hay gente que a la generación de los millennials también le llaman generación Y o separan la generación Y con los millennials, pero al final son las mismas o son características similares, sí, a nivel internacional, pero son características. Todo también depende de la mentalidad que tenga pues cada persona. Sí, sí, es a nivel global. Muy bien. No sé si queda con esto respondido. Yo pienso que sí, pero vamos a ver si en el auditorio pues van surgiendo otras preguntas vinculado con este tema. Sabes, me gustaría comentar algo que me viene a la memoria ahora, precisamente vinculado con los millennials. Y es que hace un par de años tuve ocasión de participar en una conferencia que estuvo a cargo de una persona de muy buen nivel de alto rango en la Policía Nacional de Colombia. Y es que él hablaba de los millennials en el sentido, por ejemplo, de estas características propias de la libertad y por lo tanto había en esta generación personas que acudían a hacerse tatuajes, cuando dentro de la policía no está permitido. Y entonces fue un momento interesante porque tuvieron que cambiar algunos de los lineamientos precisamente para poder contratar a millennials dentro de la Policía Nacional, aun cuando tuvieran tatuajes. Entonces, bueno, esto habla precisamente de estas diferencias generacionales. Hay una pregunta que quiero compartir contigo. Dice, si este curso puede servir para los procesos de selección de personal. Me imagino que se refieren pues a todo esto que se ha comentado acerca de las características generacionales. Si esto puede servir para procesos de selección de personal, ¿tú qué dirías, Hilda? Yo creo que de alguna manera te da una idea de por dónde van. Sí, sí sirve. Hay, por supuesto, que aplicar diferentes cosas, hacer diferentes, utilizar diagnósticos, pero claro que sirve. Mira, si vas a contratar, por ejemplo, a una persona de la generación X, pues ya sabe que va a ser una persona comprometida con el trabajo, una persona que va a querer todo rápido, una persona que no se va a echar para atrás. Pero si vas a contratar a un millennial, pues ya sabes que si no tiene un buen proyecto que lo ilusione y una posibilidad de desarrollarse y una posibilidad de crecer en la organización, ten la certeza de que se va a ir. Entonces, pues mirar las características de lo que involucra cada generación, sí, sí sirve. Si necesitas gente con experiencia, pues un baby boomer, adelante, ¿no? También alguien de la generación X.
Entonces sirve, ahora no necesariamente te da pues toda la información, vale la pena al momento de contratar a alguien pues mirar también todo lo que requiere el puesto, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Muy bien. También aquí aparece otra pregunta, dice, ¿en qué proporción deben adaptarse las generaciones actuales a las pasadas y viceversa? Mira, yo opino que si quieren crecer y quieren ser efectivos en una organización, más vale que seamos flexibles y que nos adaptemos. No sé, por ejemplo, como experiencia personal, ¿no? Tengo un hijo que tiene 29 años y que trabaja en una empresa en donde el mayor tiene 40 años. Por supuesto que ellos no están acostumbrados a trabajar con gente pues de la generación X o de los baby boomers. Entonces, pues les va a costar trabajo más adaptarse. En mi opinión personal, sí vale la pena empezar a utilizar esta flexibilidad y adaptarnos a diferentes generaciones. Si estoy con un baby boomer, ¿cómo lo puedo convencer? Pues a través de hechos. Si estoy con una persona de generación X, hay que ser concreto, hay que ser directo. Si estoy con un millennial, hay que escucharlo, hay que, digamos, apapacharlo, hay que darle espacio. Entonces sí, hay que adaptarse. Muy bien, hay otra pregunta, dice, ¿será conveniente para el área de recursos humanos ofrecer diferentes paquetes de prestaciones y beneficios para que los colaboradores elijan el que se acople mejor de acuerdo a su propia generación? ¿Qué opinas, Toño? Pues mira, yo estaría totalmente abierto precisamente al tema de la flexibilidad. Entonces, yo creo que si es posible precisamente ofrecer diferentes paquetes de prestaciones y beneficios para que sea la propia persona que se va a contratar dentro de una organización, pues que elija el paquete que mejor le convenga. Yo creo que esto podría ser de gran utilidad. Por ejemplo, lo que ya comentabas acerca de los millennials que tienen esta característica de permanecer poco tiempo en el trabajo, tal vez a un millennial le pudiera resultar muy interesante que dentro de su paquete de prestaciones se incluya lo relacionado a temas, por ejemplo, de crecimiento y desarrollo para permanecer mayor tiempo dentro de la organización. Entonces yo creo que esto que se plantea me parece a mí una buena idea de tener diferentes paquetes para cada persona y para cada persona de acuerdo a la generación a la que pertenece. Sí, mira, un buen paquete para los baby boomers con un incentivo salarial de crecimiento, olvídate, porque te digo que están ya a punto, o sea, con un pie en el golf, ¿no? Yo conozco el caso de un director general de una empresa aquí que ya estaba jubilado. Volvió o sea, regresó otra vez a ser director general de una planta porque le ofrecieron un muy buen incentivo salarial. Entonces, bueno, pues sí, coincido contigo, Tania. Mira, dice también, es mi impresión o a veces las generaciones se mezclan, es decir, tenemos características claras de cada generación. Sin embargo, al trabajar juntos o por la misma convivencia, alguien que es millennial puede parecer más una generación X. Así como un poco la pregunta es, si es así, ¿cómo haces un acercamiento con ellos? No es tu impresión, es que así es. La verdad es que les decía yo al principio que estas características son solo características, pero la forma en que se comporte uno depende de la mentalidad en la que estamos formados, ¿no? Entonces sí, o sea, hay, por ejemplo, gente que está entre una generación y otra. Y hay que entender que estas generaciones de las que yo les estuve platicando, pues tienen un rango de entre 15 y 20 años. Es muchísimo. Yo, en mi caso personal, Hilda,
tengo 55 años y estoy entre la generación de los baby boomers al final y estoy con la generación X. Por supuesto que tengo, pues, características, muchas de los baby boomers, pero también tengo muchas de la generación X. Y por ejemplo, creo que ahora todos tenemos características de los millennials, por lo pronto en la digitalización, ¿no? Nos estamos metiendo en eso. Entonces, no, nuestra impresión, sí tenemos características de muchas generaciones y sí, cuando trabajamos en una empresa, por ejemplo, si trabajamos con muchos jóvenes, pues claro que vamos adoptando características de diferentes generaciones. No es que entremos solo en una generación y pertenezcamos a ella, no. Mira, agradecen y comentan que la exposición ha sido excelente. Y también Gracias. bueno, aparece la pregunta, dice, soy generación X, desempeñándome en un puesto gerencial. Cuando contrato personal medio y de generación millennial y Z, al principio trabajan muy bien, pero después de un año abandonan el trabajo y realmente su interés siempre ha sido el económico. No les interesa el crecimiento. ¿Cómo puedo retenerlos? Sí, pues es lo que ya hemos platicado, ¿no? Hay que ofrecerles un proyecto que realmente los ilusione y que sea compatible con sus proyectos personales. Es que si a un millennial lo pones a trabajar en una empresa en donde se requiera ser muy estructurado, se requiera seguir la norma, se requiera la política, se requiera trabajar con urgencia, no va a poder nunca. Nunca, porque no les gusta, porque no les hace sentido. Entonces, pues cómo retenerlos, hay que ver hay que ver qué les ilusiona. Y mira, la verdad es que hay que tener en cuenta y tener toda claridad de que al momento en que contratamos a un millennial, seguro se va a ir porque en 2 o 3 años, porque ellos no tienen miedo a emprender. Eso es lo que les llama la atención, emprender. Entonces, bueno, pues hay que contemplar que son 2 o 3 años, a menos que tengan un excelente programa de desarrollo y sea estas empresas, ¿no? Por ejemplo, como Google, ¿no? En donde pueden hacer lo que quieran, ir, entrar, subir, bajar y manejar sus tiempos. Pero fíjense, imagínense un millennial que necesita muchísima estructura para trabajar, trabajando en una empresa sin estructura. Entonces, bueno, pues más bien hay que hacerse la idea de que van a estar 2 o 3 años, a menos que les ofrezcamos un excelente trabajo de desarrollo, más bien un proyecto que los ilusione y les decía yo que además vaya de acuerdo a sus proyectos personales. ¿Qué Aquí opinas, Toño? también aparece otra pregunta interesante. Dice, todas las generaciones nos hemos adaptado siempre a la organización. ¿Alguna empresa tendría que adaptarse a las características propias de alguna generación? Pues yo más bien creo que no, más bien es difícil que toda una organización se adapte a las características. Hay organizaciones familiares, por ejemplo, en donde el presidente o el fundador es pues el líder, ¿no? El patriarca, el que abrió, el que inició con la, con la empresa y pues los hijos y toda la familia se han ido incorporando y son generaciones muchísimo más jóvenes. Sin embargo, en esas organizaciones sigue reinando pues toda esta cultura de la generación, por ejemplo, de veteranos. Entonces, más bien uno es el que tiene que adaptarse a la situación. Es difícil lograr que toda una organización se adapte. No sé si entendí bien la pregunta o con esto haya quedado claro. Yo creo que la pregunta la entendiste muy bien y bueno, pues sí, yo coincido además contigo. Yo creo que sería como muy difícil que toda una organización se adapte a las características de una generación, al menos que la organización sea una organización en el que el porcentaje más alto de la población pertenezca a una generación, ya sea la generación X o a millennials,
Entonces, tal vez habría que considerar esto como una característica importante, pero de otra manera, yo creo que lo que ocurre con mayor frecuencia es que dentro de la organización hay una mezcla de generaciones y bueno, pues uno no puede dejar de lado también características propias de lo que implica el tipo de servicio, de producto o naturaleza del negocio. De acuerdo. Mira, hay una pregunta, creo que de alguna manera ya se ha hablado de esto, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Dice, ¿cómo se debe manejar o cómo se debería de manejar lo referente a los millennials con relación al apego a procesos y el compromiso para entregables? Hay que comprometerlos. Hay que acercarse con ellos y decirle, a ver, tenemos este proyecto, lo tenemos que entregar en tanto tiempo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo harías? ¿Cuánto tiempo consideras que te lleve? Es trabajar esta parte de relación, de confiar, pero con pues una combinación, digo yo, del dedicado, ¿no? Haciendo este seguimiento. Pero si se involucran, o sea, al millennial le gusta involucrarse y le gusta comprometerse, o sea, la verdad es que sí lo hace, pero hay que involucrarlo. Si lo que hacemos es decirles, lo que tienes que hacer es esto y lo tienes que terminar, no lo van a hacer jamás. Involúcralos. A mí me ha funcionado mucho, cuando veo en organizaciones en donde hay varios millennials que no son escuchados o que no son respetados por ser jóvenes, porque lo que hacemos los baby boomers o la generación X es que los vemos como si no supieran y no los involucramos, ellos es cuando pues quieren abandonar ya la organización, ¿no? Entonces, solo hay que comprometerlos, hay que involucrarlos y no hay que olvidarnos que son una generación muy preparada, con otra visión. Entonces hay que darle este voto de confianza. Vaya, si se lo merecen, ¿eh? Dice, ¿tienes información sobre qué estilo de liderazgo situacional es el que debe utilizar el líder de acuerdo a la generación de sus subordinados? Sí, es lo que platicábamos. Dependiendo, ¿no? Es totalmente situacional. Si yo tengo en mi equipo a una persona, por ejemplo, de la generación X, y trato de, veamos, de a través de que siga el procedimiento y la regla y la norma, convencerlo de algo o hacer que trabaje, no lo voy a lograr nunca, porque no le hace sentido. Entonces, pues es justo todo lo que he venido platicando a lo largo de la presentación, Toño. De hecho, hay una lámina en la que presentas información precisamente al respecto. Sí, pero les gusta, con gusto se comparte la presentación y de hecho todo el webinar. Si ustedes entran a nuestra página www.redingconsultants.com, del lado derecho van a ver un icono que dice webinars. Si dan clic ahí, van a poder ver todos los webinars de los cuales hemos estado hablando junto con las presentaciones, para que, bueno, pues se sientan con toda libertad de escucharlas y con toda libertad de, pues también a través de ahí preguntar. Pues no sé si hay más preguntas, Toño, ya son 12:15. Hay varias preguntas más, muchas más. Ajá. Por ejemplo, mira, dice, continúa, perdón, ¿qué ibas a decir? Sí, iba a proponer que todas las preguntas que queden en el tintero, encantadas las compartimos o las respondo por correo. Muy bien. Si quieres, pues unas 2 preguntas más. Muy bien. Mira, aquí hay una pregunta, dice, si tuviera que elegir entre contratar a un colaborador de la generación X o un millennial en una empresa de servicios, ¿qué podría dar mejor resultado? Depende de qué servicios. En lo personal, pues para mí la generación X, pero depende de qué servicios. Muy bien. Ahí sí necesito más información.
Y yo creo que además, dependiendo de las características individuales ya de cada una de las personas, o sea, yo creo que no podríamos hacer, es mi punto de vista, selección de personal solo a partir de la característica generacional, sino que ese es un dato solamente, pero hay muchos más datos que se deben de considerar para llevar a cabo una decisión en temas de contratación. Entonces, yo creo que no podemos hacer una contratación solo a partir del dato generacional. Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Buen día, excelente perspectiva de presentación. En mi personal punto de vista, tener las diferentes generaciones es benéfico para todos, aprendemos de todos. Si tienes una competencia sana y esto a corto tiempo ayuda a tener un mejor balance dentro de la organización. Entonces, más que una pregunta, pues es un comentario de uno de los escuchas. Muchas gracias. Dice, y si quieres esta la podemos dejar ya como la última pregunta para la sesión del día de hoy. ¿Qué tipo de capacitación es recomendable para un colaborador de generación X a nivel individual? Pues mira, como dependiendo de lo que necesiten, ¿no? Si hablamos de habilidades gerenciales, pues ¿qué te puedo decir, no? Haciendo anuncio a nosotros, descongelamiento. Que la gente llegue a mirar, pues, cuál es el impacto de sus conductas y que sepa exactamente cómo cómo utiliza esas conductas. Entonces, pues, no sé, el seminario 3D, el app, descongelamiento, creo, ¿no? Primero, darse cuenta de, pues, sus limitaciones. ¿Qué opinas, Toño? Sí, mira, yo creo que en términos de lo que implica el desarrollo, te sirve mucho precisamente mirar las diferencias generacionales, pero también es necesario considerar ya características individuales y hasta características propias de la empresa, de la organización y lo que hace falta dentro de la organización o dentro de la cultura organizacional. Ahora, un poco a partir de lo que tú has estado comentando ahora, sabemos que las personas que pertenecen a la generación tipo X gozan de una destreza particular vinculada con el tema de la sinergia, del logro de resultados a través de promover trabajo en equipo. Entonces, si esta ya es una habilidad propia de la generación, pues no está de más seguir enriqueciendo lo que implica trabajo en equipo y, por ejemplo, todo lo vinculado con el tema de conducción de juntas, ese tipo de cuestiones donde se logra resultados a través de métodos participativos, bueno, sería una característica propia de la generación X y que vale la pena seguir enriqueciendo. Yo lo vería desde ese punto de vista, pero sin dejar de lado el tema propiamente individual de cada persona y de lo que hace falta, por supuesto, dentro de la organización. Y sabes qué, Toño, justamente les decía yo que la generación X le encanta desarrollarse. O sea, le encanta desarrollar habilidades gerenciales, le encanta. Es la generación que, si bien los millennials, perdón, son los más preparados intelectualmente en cuanto a conocimientos, la generación X es de las más preparadas en cuanto a desarrollo de habilidades gerenciales. Se meten en todo eso. Porque han visto que lo necesitan. Sí. Y se puede aprovechar muy bien, claro. Sí. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Les dejo en pantalla, pues, cuáles son nuestros talleres virtuales. Ojalá que pudieran inscribirse en ellos. Creo que vale la pena. Son talleres que duran 3 días. Talleres en donde cada sesión son 2 sesiones, una en la mañana, una en la tarde, más o menos entre 2 horas y media y 3 horas y media cada una. Entonces, no hay que invertir mucho tiempo, pero pueden ayudar muchísimo. Así que, bueno, pues cualquier información a info@redinconsultas.com. Muchas gracias a todos por su atención y por el tiempo que dedicaron. Mil gracias, Toño. Gracias a ti, hasta pronto. Bye bye. Bye bye.